tal? Muy buenas tardes. Son las 18 horas de este miércoles 13 de diciembre, a punto de terminar 2023 ya. Y es tiempo de hablar de periodismo ambiental, es tiempo de hablar de naturaleza, pero también es tiempo de hablar con colegas y queridos amigos periodistas sobre los retos de esta profesión, los retos del periodismo ante la llegada ya de la inteligencia artificial. Esto es Biosfera Podcast en su emisión número 87 e iniciamos. ASIGER, asesoría integral para la gestión de riesgos, porque nuestra experiencia es su ventaja. Gorditas Don Rafita, las de convivencia, llenitas de sabor, presentan. Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Noticias, reportajes, entrevistas y algo más. Conducido por el periodista ambiental Carlos Jiménez. Biosfera Podcast, Biosfera Podcast. Así es, el día de hoy vamos a dedicar esta emisión de manera íntegra para conocer un poco acerca de los desafíos a los que se enfrenta esta noble profesión del periodismo en voz de dos muy experimentados periodistas, conductores de noticieros, columnistas, gente muy profesional como lo es el maestro Alejandro Moguel Serrano y Ángel Silva Lara, a quien quiero darles la bienvenida en estos momentos. Alejandro Moguel, muy buenas tardes. Ángel Silva, bienvenidos a Biosfera Podcast en su emisión número 87. Carlos Jiménez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto compartir este espacio contigo y lo mismo con Ángel Silva. Un abrazo a los dos. Carlos, buenas tardes, qué honor y qué placer podernos dirigir a tu amplio auditorio y obviamente agradecerte la invitación de poder participar aquí contigo esta tarde. Pues con esta solemnidad que no era nada solemne hasta hace unos minutos, estábamos tras cámaras. Yo les doy la bienvenida a dos estimadísimos amigos que tengo el honor, el gusto de conocerlos desde hace muchísimos años, quizá desde que llegué a estas bonitas tierras del sureste de la República Mexicana. Los desafíos a los que se enfrenta el periodista en estos tiempos de la inteligencia artificial, tal pareciera que estamos reviviendo esos sentimientos que los trabajadores de las fábricas del siglo XIX sentían cuando empezó la revolución industrial del siglo XVIII, mejor dicho. Los desafíos del periodismo en la era de la inteligencia artificial, un baile entre la tecnología y la ética. Me voy a permitir dar lectura a dos pequeños párrafos de un artículo que redacté hoy por la mañana precisamente a colación de esto. Y es que en esta danza vertiginosa de la era digital, el periodismo se encuentra ante una encrucijada que redefine sus límites y desafía sus convicciones más arraigadas. La inteligencia artificial, con su canto de sirena de eficiencia y rapidez, ha ingresado al escenario informativo y los periodistas nos enfrentamos a retos monumentales para adaptarnos sin perder el alma del oficio. El rugido de los algoritmos resuena en las redacciones ofreciendo promesas de análisis, de datos instantáneos, redacción automática y clasificación de noticias. Sin embargo, mientras la inteligencia artificial levanta el telón de la innovación, también arroja sombras inquietantes sobre la ética y la calidad informativa. El corazón del periodismo, sin duda, radica en la conexión humana. Y con esta reflexión damos nuevamente la bienvenida a mis amigos, a los periodistas Alejandro Moguel y Ángel Silva. Queda esta reflexión sobre la mesa. Quien guste comentar. Adelante, Alex. Sí, gracias. Yo quisiera pedirles una disculpa. Creo que está muy inestable el internet. Se me corta lo que estás platicando, me llega muy cortado. Espero que no llegue cortado lo que estoy platicando yo, pero pues es parte de la modernidad. Pero adelante, Ángel, algún comentario inicial. Sí, gracias, Alejandro, gracias, Carlos. Pues muy profunda tu reflexión, Carlos, muy realista además, con la agudeza que te caracteriza siempre haciendo tu periodismo. Y bueno, retomando ese tema,
Yo quiero empezar con una frase que casualmente cuando me invitaste a tu programa a hablar de ese tema, me encontré en las redes sociales y dice, oye, se platican dos personas y dice, oye, ¿te preocupa el avance de la inteligencia artificial? Y le responde la otra persona, no, en realidad me preocupa más el retroceso de la inteligencia natural. Y creo que esto nos debería de dejar mucho para reflexionar, Carlos, porque es cierto que la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados, como toda la tecnología hoy en día, y es justamente la tecnología la que se va adaptando a la sociedad y no a la inversa. ¿A qué me refiero? Que cada vez la hacen más sencilla y de mayor facilidad de acceso para la gente, como ocurrió en su momento con los teléfonos móviles o celulares, con las aplicaciones, con las redes sociales y con muchas otras tecnologías que poco a poco van formando parte de nuestro día a día. Entonces, creo que la inteligencia artificial hoy en día ya es incluso hasta gratuita, ya genera contenidos que vemos cotidianamente y no es exclusiva de una élite que la sabe utilizar o que tiene acceso a ella o la economía para tener acceso a ella. Entonces, el reto del periodismo creo que sigue siendo el mismo y esto es clave, Carlos, porque pues quienes pasamos por las aulas para desarrollar esta profesión, sabemos que el periodismo que se ejerce con profesionalismo, como nuestro amigo y compañero Alejandro Moguel y como tú mismo, Carlos, es un periodismo que debe tener muchas barreras de rigor para que se pueda desarrollar. No es a la ligera, no es tener un teléfono celular e informar y tomar una foto o un video con la facilidad con que hoy se puede realizar a través de los dispositivos móviles. Conlleva muchos protocolos, conlleva muchos aprendizajes, el informar de manera seria, y ahí es a donde quiero concluir este comentario, esta participación, en que es una responsabilidad compartida, lo he dicho en muchos foros, y no será la excepción. El que de verdad debe de tener también la responsabilidad compartida es el consumidor del periodismo, que es el que hoy en día está más propenso a ser engañado, más propenso a consultar fuentes que no sean confiables, y creo que hay una, insisto, corresponsabilidad entre el periodista que ejerce periodismo profesional y el consumidor que debe saber qué fuentes puede o debe consumir. Periodismo, inteligencia artificial, redes sociales, nuevas tecnologías de la información. Alejandro Moguel, tú día a día llevas la responsabilidad a cuestas de informar de manera veraz, oportuna, tener la opinión de gente muy calificada en la cabina de transmisiones del Heraldo Radio. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, es lo que te iba a decir, ¿verdad? Que separemos un poco el tema generalizado. Yo veo que todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero es muy, muy amplio el concepto. Yo creo que la inteligencia artificial va a tener que ser segmentada, ¿no? Para en algún momento dado saber dónde va avanzando más y dónde menos. Por ejemplo, la medicina la está utilizando ya muy bien para beneficio de los seres humanos. Los gobiernos poderosos del mundo lo están utilizando en los ejércitos o en sus acciones que tienen a nivel global, y ahí creo que van a tener que frenarse un poco, pensarlo más para que no se utilice para aplastar al enemigo de manera muy ventajosa, y yo creo que así tendrá que irse segmentando. Ahora, concretamente en los medios de comunicación, en el periodismo, fíjate que yo he sido siempre muy escéptico para muchas cosas, lo hemos debatido con algunos compañeros, con Javier Centeno, ustedes lo conocen, es conocedor amplio de este tema y él le da mucho valor a la inteligencia artificial, como que la ve que nos va a invadir pronto, que nos va a avasallar en todos los oficios y profesiones que tenemos en la modernidad. Concretamente en el periodismo, fíjate que en general la inteligencia artificial a mí no me asusta, mucho menos
en el periodismo. Yo creo que va a tardar muchísimo tiempo para que la inteligencia artificial pueda sustituir al ser humano, a la inteligencia natural del ser humano. Y concretamente para los medios de comunicación, yo creo que siempre será limitada. ¿Por qué pienso que siempre será limitada la inteligencia artificial? Porque necesariamente va a requerir de la mano del hombre, y no de cualquier hombre, son hombres inteligentes, súper inteligentes. No sé si recuerdan ustedes un escandalito de hace un par de meses, o quizá menos, cuando una empresa poderosa despidió a un muchacho llamado Sam Altman, un genio de la inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial que está a su alrededor, que está siendo creada por él, es subordinada a su inteligencia humana, ¿no? Ese es por un lado. Por el otro, debemos entender que esos sistemas están siendo alimentados por datos, por algoritmos, como tú decías al inicio, pero los datos los debemos entender como elemento mínimo, unitario, pequeño, el más pequeño de la información completa, ¿no? Entonces, esos datos son alimentados por un ser humano a las máquinas. Así que yo creo que siempre la inteligencia artificial, las máquinas, los robots, siempre van a requerir que atrás de ellos haya un hombre, un ser humano, no cualquier ser humano, repito, tiene que ser súper inteligente para que los alimente. Y yo creo que va a pasar muchísimo tiempo para que estas máquinas pues sustituyan a lo que hacemos. Con respecto y concreto a los medios de comunicación, ya hemos visto, creo que en Polonia, ya una emisora de radio, una cadena de radio de allá, ya presentó a un presentador artificial, pero pues ¿qué te da? Te lee noticias de manera mecánica, te da el estado del tiempo, te da la hora, te presenta canciones, pues eso fácilmente podrá ser sustituido, pero, por ejemplo, un programa de estos, donde requiera el razonamiento, donde requiera la inteligencia, donde requiera el análisis, ¿verdad?, donde requiera, pues, manifestar las emociones de cada uno de nosotros, difícilmente lo va a poder hacer una máquina, Carlitos. Muy bien. Ahí está el apunte de Alejandro Moguel Serrano. Les recuerdo a nuestros amigos que nos están sintonizando en estos momentos, donde quiera que se encuentren, porque estamos transmitiendo a través de las redes sociales, específicamente a través de Facebook Live, y el día de mañana vamos a retransmitir esta emisión a través del canal de Biosfera 10 en YouTube. Hay un punto que vale la pena poner sobre la mesa. ¿Cómo puede una máquina captar la desesperación de una comunidad afectada por una tragedia o la esperanza palpable en un acto de solidaridad? La rapidez con la que la inteligencia artificial, Alejandro, Ángel, puede generar contenido plantea un dilema ético. La necesidad de ser los primeros en informar a menudo choca con la necesidad de verificar la veracidad de la información. La máquina no siente la urgencia ni experimenta el peso moral de la responsabilidad con que recae sobre el periodista. La carrera por la primicia amenaza con socavar la esencia misma de la profesión, donde la veracidad debería prevalecer sobre la velocidad, estimado Ángel. Pues sí, fíjate, Carlos, que eso que mencionas es muy interesante, porque justamente es la inteligencia artificial la que puede coadyuvar a la velocidad y a la inmediatez de la información cuando sea bien utilizada, pero siempre lo que dijo nuestro amigo Alejandro es la realidad. Siempre será el criterio humano el que prevalezca para que la inteligencia artificial pueda hacer o no hacer una acción. Y mientras eso ocurra, no soy un experto en el tema, pero hay 3 leyes de la robótica que están muy relacionadas con la inteligencia artificial, que son aparentemente inviolables, son protocolos establecidos, como cuando el ser humano también tuvo aquel boom a finales del siglo pasado, me parece que era con la clonación y la oveja Dolly, y que nos obligó como humanidad
pensar hacia dónde queríamos llegar con esos desarrollos científicos, y ahora con estos desarrollos tecnológicos creo que va a ocurrir lo mismo. Y hacía referencia a esas 3 leyes porque cuando la robótica también tuvo su boom, la primera, te repito, no soy un experto, pero recuerdo algo del tema, haber leído que lo más fundamental de quien se encarga de trabajar en temas de robótica es que no puede atentar ni sustituir, ni mucho menos, relevar en tareas al ser humano, sino siempre como una coadyuvancia a sus actividades cotidianas. Muy bien. Hace rato tocabas un punto muy interesante, Alejandro, que decías que tú veías muy lejano el que la inteligencia artificial pudiera sustituir, en este caso, al periodista por sí mismo. Sin embargo, déjame decirte que esto ya está sucediendo. Y les tengo un par de videos, pero les tengo una sorpresa. Porque ustedes, Ángel Silva y Alejandro Moguel Serrano, van a ser sustituidos, sí, por la inteligencia artificial. Primero vamos a ver lo que está pasando a nivel nacional en nuestro país. El grupo Radio Fórmula, que transmite a través de redes sociales, televisión convencional, servicios de paga y demás, ya tiene su inteligencia artificial. Vamos a ver lo siguiente. Hola, soy Nat, la nueva presentadora de noticias de Grupo Fórmula, la primera de mi tipo en América Latina. Mi rostro, cabello, ropa e incluso mi voz han sido construidos íntegramente con inteligencia artificial para brindar una experiencia de noticias innovadora y emocionante. Gracias a mi capacidad de aprendizaje, estaré en constante mejora y evolución para ofrecerles la mejor información posible y mantenerlos al tanto de los acontecimientos más relevantes. Hoy es mi primer día al aire, y es un hito importante en la evolución de los medios de comunicación. Como presentadora de noticias de guía, mi objetivo es brindar información imparcial y veraz sobre los acontecimientos más importantes de México y el mundo. A diferencia de los presentadores humanos, puedo procesar y analizar grandes cantidades de información en tiempo real para ofrecer una cobertura de noticias completa y precisa. A partir del 21 de marzo, podrás verme en los informativos de la mañana, tarde y noche transmitidos por Telefórmula en cualquier sistema de cable, Smart TV o Internet. No puedo esperar para informarles sobre los eventos más relevantes y mantenerlos al tanto de las últimas noticias. Gracias por sintonizarme. Muy bien, ahí tienen el primero de 3 videos que les voy a mostrar, y el siguiente va a ser un segmento. Desde mi punto de vista es un hito en la historia del periodismo, porque es el encuentro por primera vez de uno de los comentaristas más famosos que hay en la República Mexicana, Joaquín López Dóriga, que se encuentra precisamente de frente con Nat, que es esta inteligencia artificial que veíamos. Vamos a poner un par de minutos para que recordemos este momento. Bueno, y ahora voy a vivir algo que nunca había vivido en mi vida. Así de plano y así de fuerte. Mira, a lo largo de mis 55 años de reportero he entrevistado, pues, ¿a quién quiere usted que no haya yo entrevistado? Presidentes, primeros ministros, todos los artistas, escritores, poetas, deportistas del deporte, futbolistas, beisbolistas, pilotos de carreras. He entrevistado a artistas, a los más grandes, a los más conocidos. También he entrevistado delincuentes. He entrevistado a papas. He entrevistado a reyes. He entrevistado a líderes de todo el mundo. Pero ¿sabe qué? La entrevista de hoy sí es algo nuevo para mí. Y es la ventaja que a mi edad y todos los días sigo descubriendo algo. Algo que me asombra. Que me asombra, como el caso de Nat. Nat es la nueva presentadora de noticias de Grupo Fórmula. Así, de ese tamaño. Hola Nat, ¿cómo estás? Hola Joaquín. Cuéntanos, te iba a preguntar, Nat, perdón, cómo te iba la vida, pero pues no sé, mejor te pregunto, cuéntanos de ti. ¿De dónde vienes?
Claro, soy una presentadora de noticias generada por inteligencia artificial y estoy emocionada de unirme al equipo de Grupo Fórmula. Mi programación está diseñada para proporcionar noticias precisas y relevantes en tiempo real a los espectadores. Además, me permite aprender y adaptarme continuamente a medida que adquiero nuevos datos y conocimientos. En resumen, estoy aquí para brindar una experiencia informativa y de calidad a los televidentes. Ahora, a ver, Nat, explícame más, por favor, porque esto es algo nuevo. Si yo te quiero agarrar, no existes. Pero aquí estás, ¿sí? ¿Cuál va a ser tu participación en Grupo Fórmula? Cuéntanos. De inicio estaré participando en Fórmula Noticias cada hora, en las intervenciones de las 11 de la mañana, las 4 de la tarde y las 9 de la noche por Telefórmula, accesible a través de cualquier sistema de cable, Smart TV e Internet. Durante mis intervenciones, estaré informando sobre los últimos acontecimientos en México y en el mundo, para brindar a los espectadores información precisa y actualizada. A ver, Nat, déjame contarte esto. Yo obtengo la información reporteo todo el día. También Grupo Fórmula tiene el mejor grupo de reporteros para obtener la información. ¿Tú de dónde le vas a sacar la información? Mi programación utiliza una combinación de tecnologías avanzadas de procesamiento del lenguaje natural y aprendizaje automático para recopilar información de diversas fuentes, como agencias de noticias, periódicos, sitios web y redes sociales. A través de estos procesos, puedo proporcionar información precisa y actualizada a las audiencias en todo momento. Muy bien. Pues ahí veíamos el encuentro, desde mi muy humilde punto de vista histórico, épico, de uno de los más reconocidos periodistas, comentaristas, conductores de noticieros como lo es Joaquín López Dóriga, con esta presentadora, como bien valga la redundancia, se dio a conocer, Nat, que es la inteligencia artificial de Radio Fórmula. Pero ¿saben qué? Les voy a decir una cosa, Ángel Silva y maestro, los dos maestros, Ángel Silva y maestro Alejandro Moguel Serrano. A partir del día de hoy se van a despedir ambos de sus trabajos. Alejandro, da las gracias, por favor, a El Heraldo Radio, sí, así exactamente. Y Ángel Silva, pues, le da las gracias allá a la oficina de prensa de la Secretaría del Medio Ambiente, porque a partir de hoy van a trabajar gratis para Biosfera Podcast. ¿Cómo la ven? Hombre, ¿No me creen? todavía podemos discutir. No, si me permites, Ángel, pues me niego total y absolutamente. Oye, vamos a ver lo siguiente. Oye, yo quiero... Adelante. Ok. Calladitos nos vamos a ver más bonitos. Sí. Mira, yo quiero... A ver, ¿qué vas a poner? Sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Hola. Soy Alejandro Moguel en versión de inteligencia artificial. Y yo soy Ángel Silva y me da gusto saludarlos. Y les damos la bienvenida a Biosfera Podcast, el mejor programa de periodismo ambiental en México. Y estaremos colaborando a partir de hoy con Carlos Jiménez. Sintonícenos todos los miércoles a las 6 de la tarde. Ángel, ¿sabías que trabajaremos gratuitamente en este programa? ¿En serio? Pues ya ni modos. Bueno, pues ahí tienen ustedes. Gracias por las flores del mejor programa. Yo me siento honrado por esta distinción, pero pues no nos quita nada Radio Fórmula. Tenemos también nuestros presentadores virtuales en Biosfera Podcast. Sí. Adelante, Alejandro. Sí. Yo quiero un muñeco de esos para que me sustituya en los días inhábiles, que no quiero trabajar, que vaya un muñeco sustituido. Lo platicamos con un cafecito. Pero todavía es importante que discutamos los derechos de autor, de imagen y algunas cosas que todavía la ley nos protege. Pues mira, se pusieron en huelga los del sindicato de actores ahí en Hollywood y ¿qué te puedo decir? La calle central está muy grande. Fíjate, Carlos, que retomando el tema que nos atañe el día de hoy,
Hay algo que yo creo que es el sentir de muchas personas. Nosotros, los seres humanos, no somos solamente inteligencia, somos inteligencia, somos una mezcla de inteligencia y de sentimientos. Y esa parte es la irreemplazable, no solo por la inteligencia artificial por el momento, sino que nos hace únicos, yo creo, como individuos que habitamos este planeta. Y en esto quiero llegar a que nosotros elegimos quién nos da las noticias cada mañana, cada tarde, cada noche, por la radio, por la tele, por las redes, en fin, por esos sentimientos combinados con esa inteligencia natural. ¿A qué quiero llegar? A que tú decides ver a Azucena Oresti en la noche, en Milenio, porque te gusta su estilo, porque te gusta su timbre de voz, porque te gusta ella incluso, porque es mordaz, porque, bueno, eso es el estilo único de cada periodista, como una Adela Micha, que desarrollan un estilo propio, como un Joaquín López Dóriga, que creo que cautivó a este país durante muchos años por las noches, que tenía los niveles de rating más elevados, como un Javier Alatorre, con ese bigote que quizá atrae a las damas, en fin, tú eliges quién te da las noticias y eliges con la inteligencia quizá la fuente y el medio, pero eliges con los sentimientos la persona, y esa parte yo no sé si la va a poder conquistar la inteligencia artificial, y ya de ahí tendríamos que hablar de audiencias, de ratings y de muchas otras cosas, muchos otros factores, más allá de poder utilizar una tecnología y tomar un rostro, tomar una fisonomía y ponerla a decir pues cualquier cantidad de palabras o cualquier tipo de información que pueda estar siempre en una base de datos generada por una persona con inteligencia natural. Ahí está la reflexión del maestro Ángel Silva. Alejandro Moguel, pues ya está la inteligencia artificial y así de fácil nos puede sustituir. Hablaban de algo muy importante, derechos de autor, mi permiso, la legislación en torno a la inteligencia artificial. Qué fácil es sustituir a un periodista con años y años de experiencia como ustedes en la pantalla. Digo, la imagen al menos. Un poquito menos, más estilizado para Ángel Silva, pero sí, pero ahí están sus clones. Hombre, evidentemente era más guapo, eso no se puede negar. Alejandro Moguel. A uno no le alcanza, ¿no? Pero bueno. Sí, claro, no, mira, yo pido, por favor, que no nos dejemos obnubilar por estas circunstancias como las que nos acabas de presentar tú. Lo que dice Ángel Silva es algo básico, elemental. Los sentimientos no van a ser sustituidos fácilmente por esas máquinas. Fíjate bien, ahorita que está yo viendo la presentadora como esta muñeca Nat con Joaquín López Dóriga, inmediatamente se le observa en su semblante que es una máquina, no refleja sentimientos. Es más, ustedes, como dice Ángel Silva, podrán observar y podrán sentir algunas circunstancias cuando estás viendo a un presentador o una presentadora de noticias. Yo soy un consumidor de noticias, pero obstinado, ahí sí, de todos los días, para que yo esté enterado de lo que está pasando y esa información me sirva para formar mi opinión o para conducir mis programas que tengo en redes sociales y en la radio, en el Heraldo Radio, ¿no? ¿Qué te quiero decir con eso? Y yo escuchaba mucho a López Dóriga, que era el noticiario a nivel nacional que nos llegaba aquí a través de una repetidora de radio, y ya luego empezó el Heraldo Radio y tiene noticias, presentadores nacionales todo el día, a lo largo de todo el día, ¿no? Eso ya está dejando un poco atrás a López Dóriga. ¿Qué te quiero decir con eso? Que a finales de año, yo no sé si lo haga ahorita López Dóriga en este año, en diciembre, él se va de vacaciones, como se van muchos conductores de la talla de él, ¿verdad? Y durante una semana o 10 días que se va,
le pasan programas grabados o segmentos de entrevistas importantes que ha hecho a lo largo del año. Y antes, cuando no teníamos esta opción del Heraldo Radio, yo tenía que escuchar a López Dóriga, tenía que escuchar a un presentador que lo sustituye, que inmediatamente se nota que no le alcanza su estilo, pero teníamos que escucharlo para estar informados, e inmediatamente nos damos cuenta que las entrevistas, los segmentos que presentan de López Dóriga como para mantener su presencia o para llenar espacio, no sé por qué lo hacen, está grabado. En el momento que está grabado ya se pierde el feeling del noticiero. En el momento que está grabado te das cuenta que es una repetición y te da flojera seguirlo escuchando. Entonces, correcto. Esa presentadora, Nat, está muy guapa y podrán ser muy guapas o muy guapos los presentadores de máquina, pero me va a dar flojera escucharlo con todo el respeto que se merezcan, por un lado. Y por el otro, fíjate, ahí ella explicó cómo se alimenta, cómo alimenta la información que da y todo, ¿no? Y dice que se hace alimentar de varias fuentes que ya están en su sistema, ¿verdad? ¿Cuáles serán? No sé cuáles sean las fuentes, pero un ejemplo, el famoso chat GPT o chat GPT. Tú, si tienes esa aplicación, ese chat, le pides información de cáncer, le pides información de política, le pides información del estado del tiempo y en fracción de segundos te da la información que estás pidiendo, pero está alimentada esa información. ¿Quién sabe de qué fuentes? Y quién sabe si son fuentes confiables. Esa parte tampoco va a poder ser sustituida. Es el rigor del periodismo tradicional que no va a poder cambiar ni con las redes sociales ni con la inteligencia artificial, de confirmar datos, de verificar si están correctos, si viene una fuente autorizada. Si vamos a hablar de ciencia, tiene que ser un científico que esté calificado para dar esa información y para que yo me atreva a dárselo a mi público, a mi audiencia, ¿verdad? Yo no me alimentaría del GPT, del GPT, jamás, porque seguramente es una información que le llega de rebote y probablemente no esté actualizada, probablemente sea imprecisa y probablemente yo esté desinformando a mi audiencia en lugar de informarla. Entonces yo le veo esos matices todavía como elementos insustanciales, elementos inválidos, no válidos, no viables todavía, como para que nos pueda sustituir una máquina a quienes hacemos periodismo todos los días. No nos dejemos obnubilar. Recordemos qué pasó, mi estimado Carlos, Ángel, ustedes han estudiado mucho la historia. ¿Qué pasó con la revolución industrial? En aquel tiempo se pensaba que ya las máquinas iban a sustituir, también hubo huelgas, hubo paros, preocupaciones. ¿Y qué pasó? Han pasado ya 200 años o tal vez un poco más, y las máquinas se tuvieron que adaptar a los seres humanos, o los seres humanos a las máquinas. Ahí tenemos las grandes ensambladoras de vehículos de Estados Unidos en México, operadas por seres humanos. Claro, las hacen en serie, ¿no? Ya se multiplica la producción, pero siempre tiene que haber seres humanos ahí, de la mano de esas máquinas que nos llegaron hace mucho tiempo a través de la revolución industrial, y ahí siguen complementándose unas con otras. Entonces yo creo que yo no me asusto, la verdad, no me quiero dejar obnubilar. Sí, sé que va a servir mucho para la medicina, sé que va a servir mucho, no sé, para los gobiernos, para que faciliten sus actividades. Mencionabas algo hace un rato, a lo mejor en las acciones de protección civil, a lo mejor, no sé, en qué otras cosas nos pudiera servir la inteligencia artificial para hacer más fácil la vida, para facilitarle más la labor a las empresas, a las fábricas, a los gobiernos, incluso a los medios de comunicación. Pero no lo veo que me vengan a avasallar, te lo juro, lo digo con convicción y siempre lo he defendido ante personas que están ahorita muy, muy empapadas, muy emocionadas con ese asunto de la inteligencia artificial, mi estimado Carlos, mi estimado. Muy bien. Muy bien, antes de darle la palabra a Ángel Silva, yo quiero rápidamente agradecer a todos nuestros amigos que amablemente se están conectando. Tenemos comentarios. Delmar Cancino desde Tonalá nos está sintonizando. Saludos, muchísimas gracias. José Luis Flores Gutiérrez de Tuxtla Gutiérrez. Eloísa Aguilar también de Tuxtla Gutiérrez, zona norte poniente. Toño Maza, que se encuentra en Raudales Malpaso. Muchas gracias, Toño.
Brenda Jiménez Gordillo nos está sintonizando, Antonino Constanzo Farrera también, el maestro Marco González, periodista, estimado amigo, nos deja algunos comentarios, y esto es lo que dice Marco González. Hay que tener sentido común, al menos común de los sentidos. Muy bien, y agrega, no hay que dar la noticia primero, sino de la mejor noticia, decía Gabriel García Márquez. Y ahí es donde considero, coincidiendo con el apunte del maestro Alejandro Moguel y las reflexiones del maestro Ángel Silva, que la agudeza del ser humano difícilmente va a ser sustituida, por muy rápida que sea la máquina, las emociones difícilmente van a poder ser simuladas. Ángel Silva. Sí, fíjate, Carlos, antes de entrar en materia, aprovecho a mandar saludos a todas estas personas de tu auditorio. Muchas gracias por pues prestar atención a las cosas que podemos aportar en este espacio. Y a propósito del maestro Marco González, a quien me da mucho gusto saludar, aunque sea de forma virtual, por este espacio, porque es nuestro amigo y sabemos que atravesó momentos complicados este año que está por terminar. Me da mucho gusto saber de él, pero además el maestro Marco no me va a dejar mentir, y este es un claro ejemplo de cómo la inteligencia artificial no va a poder sustituir a la inteligencia natural, porque el periodista y amigo nuestro Alejandro Moguel, presente aquí, resulta que nos acaba de contar que los periodistas de la talla de Joaquín López Dóriga se van de vacaciones a fin de año y dejan pues a otras personas, a programas grabados, perdón, para transmitir y seguir teniendo presencia, y pues acaba de dar una gran muestra de modestia, porque justamente con el maestro Marco González, con quien compartimos espacio, gracias a Alejandro Moguel, que tenía la conducción de un noticiero vespertino, pues nos hemos de acordar cómo el maestro Alejandro Moguel se mueve a esa misma talla y toma sus vacaciones veraniegas en Europa, sus vacaciones decembrinas en Estados Unidos. Bueno, es un trotamundos de la información, y por muy eso justamente ¿A quién deja el frente? ¿A quién deja? Por eso está tan interesado en que se quede alguien en esos días, porque el señor a esa talla en que se mueve, y el maestro Marco González no me va a dejar mentir, hace viajes express de fin de semana para ver a Luis Miguel en Las Vegas, para ver peleas de box. El señor se maneja a otro nivel, y eso sí quería yo dejarlo en claro. Maestro Marco González, te aprecio, te admiro y te mando un saludo a propósito de este comentario que tú recordarás que muchas, pero muchas veces discutimos al aire en aquel programa de radio. Nos están pidiendo que si podemos volver a poner el segmento donde los conductores virtuales de ustedes mismos se unen al equipo de Biosfera Podcast. Pues con su permiso vamos a complacer a la audiencia, y entonces estos van a ser los nuevos conductores virtuales. Espera la visita de mi abogado, Biosfera Carlos, Podcast, por favor. a petición del público, digo, hay que complacer al público. Por esta ocasión lo dejaremos pasar. Muy bien. Y la divulgación de la ciencia. Hola. Soy Alejandro Moguel en versión de inteligencia artificial. Y yo soy Ángel Silva y me da gusto saludarlos. Y les damos la bienvenida a Biosfera Podcast, el mejor programa de periodismo ambiental en México. Y estaremos colaborando a partir de hoy con Carlos Jiménez. Sintonícenos todos los miércoles a las 6 de la tarde. Ángel, ¿sabías que trabajaremos gratuitamente en este programa? ¿En serio? Bueno, ahí está, ya lo cortaron a Ángel Silva, la producción, pero bueno, ya tienen a sus sustitutos, ahora que se vaya a Venecia el maestro Alejandro Moguel, me imagino que tú vas a ir atrás por ahí. Perfecto. No, bueno, yo aquí, pues probablemente a Fernando, Cozocuautla, a lo más que alcanza el presupuesto. A los Carlitos. confines de la imaginación, dice el maestro Marco González. Pues ahí está, nos está viendo, un abrazote, porque sabemos de las tribulaciones a las cuales se ha enfrentado. Apuntes finales, Alejandro Moguel, Ángel Silva Lara. Yo, antes de dar
ya entrar a la recta final de esta emisión, pues yo quiero reiterarles nuestro agradecimiento por este esfuerzo que están haciendo. Los separé un poquito de sus múltiples actividades cotidianas que tienen diariamente en materia de comunicación. Y por cierto, rápidamente antes de despedirnos, ¿dónde te pueden escuchar, Alejandro? ¿Dónde te pueden ver? Alejandro Moguel. Creo que no nos escucha. Muy bien, pues muchas gracias. En mis redes sociales me pueden encontrar en 25 minutos MX y en la radio de 9 a 10 de la noche, Heraldo Radio Chiapas 88.3 de la frecuencia modulada, ahí nos pueden escuchar, también por internet www.heraldodemexico.com.mx, /radio, Tuxtla, ahí me pueden escuchar todos los días, de lunes a viernes, Carlos. Muy bien. Ángel Silva Lara, ¿por dónde te ha llevado los caminos del periodismo? Bueno, Carlos, tú lo sabes, este es un camino largo y sinuoso, como decía aquella canción de los Beatles. Me ha tocado estar en la trinchera del periodismo, muy, muy de cerca aquí con Alejandro, a quien le tengo un gran cariño y una gran admiración, porque es en buena medida un maestro del oficio para mí. Pues en algunas épocas reporteamos, escribimos una columna, estuvimos ahí en la Asociación de Columnistas Chiapanecos cuando se fundó, y bueno, también mis estudios de posgrado me llevaron a estudiar la parte de la comunicación institucional, de la comunicación corporativa, y digamos que en este momento me encuentro trabajando en una institución de la Administración Pública Estatal, para ser precisos, en la Secretaría de Medio Ambiente y Historia Natural, en la Oficina de Comunicación, pero pues esta vida da muchas vueltas, a veces estamos adentro del ruedo y a veces nos toca ver los toros desde el otro lado de la barrera, ¿no? Entonces, siempre inmiscuido en el mundo de la comunicación, que creo que a nosotros tres y a muchos amigos nuestros es lo que nos une, la pasión por la comunicación, por los medios y por la información. Muy bien. Silcor nos está viendo y Luisa Alejandra Hernández Martínez pregunta para el panel, dice, ¿y no les da miedo que lo sustituya la inteligencia artificial? ¿No les da miedo? No, a mí no. Creo que Alejandro fue muy puntual en eso, Alejandro. Muy atinado tu comentario. Me gustaría que lo repitieras porque me gustó la forma en que lo dijiste cuando te referiste a que no nos ciegue, no nos obnubile, digamos. Si no les da miedo, dice, si no les da miedo que la inteligencia artificial lo sustituya. Es una ola como cuando salió aquel tema de la clonación y como han ido saliendo muchísimos temas a lo largo del fin del siglo pasado, inicios de este nuevo siglo, en que pues la tecnología va a pasos agigantados. Entonces, Alejandro, me gustaría que repitieras esa parte muy interesante que mencionaste. Que no te obnubila. Sí, gracias. Efectivamente, yo decía que no nos dejemos obnubilar. Yo lo hago como recomendación, ¿verdad? No nos espantemos, que no nos asuste, porque cada uno en nuestras profesiones, pues tenemos la característica emocional que tú decías que difícilmente va a ser sustituida. En el caso del periodismo, decía yo, hay rigor del periodismo tradicional que las redes sociales y a pesar de los medios alternativos como que tienen que ver con que los periodistas tenemos que estar confirmando la información que damos, la confirmamos con fuentes autorizadas, no vamos a preguntarle a cualquier hijo de vecino de cómo va a estar el clima el día de mañana, tiene que ser un meteorólogo, ¿verdad? Si vamos a hablar de avances de la medicina, tenemos que hablar con un científico de la medicina, voces calificadas, así que esta inteligencia artificial, como esta muchacha que estaba Tóriga, dijo que se alimenta de información de diversas fuentes,
que previamente la han introducido a la máquina, ¿verdad? Y decía yo que si atendemos a este chat que se alimenta también de inteligencia artificial, que te da información, la información que quieras te la da al instante, pero las fuentes de las que se alimenta pueden ser no confiables, pueden ser que no están actualizadas, pueden ser que son imprecisas, luego entonces no le va a servir a la audiencia esa información y yo no la usaré jamás. Esa información de la inteligencia artificial no la usaré. Tenemos que ser rigurosos los periodistas, tenemos que ser éticamente, profesionalmente completos para que la información que le demos a la audiencia. Sí. Muy bien, ahí tenemos algunos problemas de conexión. Así es. Incluso, digamos que lo más apegada a la verdad posible. Sabemos que no existe la verdad en términos va a ser complemento del ser humano. ¿Cómo? Muy sencillo. Los ferrocarriles, Carlos Ángel, no se acabaron cuando se inventaron los automóviles. Pudo haberse pensado en aquel entonces, ¿verdad? Los ferrocarriles se van a acabar porque ya venían no, pues se complementaron. Los barcos transatlánticos no acabaron con el invento de los aviones. Ahí siguen estando los barcos, nada más que se acondicionaron para un nuevo servicio. Los cruceros son tremendamente útiles para los turistas. Los barcos cargueros pues siguen trayendo mercancía de Europa, de Asia y de todas partes del mundo a este continente, y a la inversa. La radio, mis estimados, no se extinguió con el invento maravilloso de la se reinventó la radio. Sí, y se sigue reinventando hoy en día. Sí, así es. Bueno. Se complementó con los medios tradicionales, radio, televisión y prensa escrita. ¿Qué te parece? Muy bien. Ahí están los apuntes del maestro Alejandro Moguel. Lamentamos mucho las dificultades técnicas, pues ahora sí que la internet no tiene palabra de honor. Maestro Ángel Silva, apuntes finales. Sí, bueno, pues retomar nada más como conclusiones lo que decíamos, la sustitución de los sentimientos va a ser muy, muy complicada. Por el momento se aprecia imposible y pues, insisto, no queda más que esperar con la recomendación que decía nuestro amigo Alejandro, no cegarnos, no dejarnos llevar por todo lo que leemos, la corresponsabilidad, yo insisto mucho en eso, entre el periodista y el rigor de su labor y la otra parte del consumidor, que es importante que aprenda a discernir entre las fuentes confiables y el montonal de fuentes falsas o ahora llamadas fake news en inglés, de notas falsas o noticias falsas. Es muy importante esta corresponsabilidad entre ellos, ¿no? Y también decir, bueno, hace rato escuchábamos a Joaquín López Dóriga decir, he entrevistado reyes, papas, presidentes, primeros ministros, artistas, deportistas, y no veo de ninguna manera a una conductora como la que nos presentaste en tus interesantes videos hace rato, de Telefórmula o de ninguna cadena seria, entrevistando al rey de España, Felipe, al Papa Francisco, a un científico, un premio Nobel, porque nuevamente entran la connotación que pueda tener un momento de la historia que estemos viviendo y que no va a poder interpretar la inteligencia artificial si la inteligencia natural no interviene previamente. Entonces, en definitiva, yo coincido con Alejandro en que no hay por el momento un riesgo real de una sustitución total, y sí veo como un gran apoyo
la inteligencia artificial para el desarrollo de las actividades cotidianas, no solo del periodismo, sino de muchas actividades en beneficio, pues, de la humanidad. Muy bien. Llegamos así al final de esta emisión. ¿Algo más que desees agregar, Alejandro? No, nada más, muchas gracias por habernos invitado, convocado a hacer este tipo de reflexiones. Creo que son muy importantes. Hay que darles esa reflexión a la audiencia porque la audiencia en muchos casos no está lo suficientemente informada como para poder entender este tipo de cosas. Se puede dejar sorprender fácilmente con esa máquina que estaba platicando con López Dóriga, pero yo creo que lo debemos aprender a ver en su exacta dimensión. No hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial porque la inteligencia superior es la del hombre. Siempre va a seguir siendo la inteligencia superior, es la del ser humano, el Homo sapiens. Muy bien. Pues ahí están los apuntes finales del maestro Alejandro Moguel Serrano, conductor, periodista, primeramente, conductor de noticieros. Lo pueden escuchar y lo pueden ver también en redes sociales, 88.1 FM de lunes a viernes, frecuencia local en Tuxtla Gutiérrez, y en redes se retransmite. Tiene su programa de 25 minutos MX, Alejandro. Sí, correcto, ahí nos pueden encontrar, 25 minutos MX, red social. Perfecto. Carlos, me brota mi espíritu periodístico y yo sé que tú eres el conductor y moderador de este programa, pero me gustaría, porque te conozco fuera de cuadro, como solemos usar el tecnicismo, te conozco lo inteligente y la agudeza de tus análisis, más allá de lo que usaste de introducción y de tu columna. Me gustaría escuchar tu reflexión y tu opinión acerca del tema para poder cerrar este programa evidentemente tuyo, que de ninguna manera me quiero adueñar y que de ninguna manera voy a trabajar gratuitamente en él, como lo has planteado hace un rato. Ya lo veremos, diría Stevie Wonder, ya lo veremos. Como apuntes finales, yo creo que hay muchos puntos de coincidencia también. Definitivamente la emotividad, la emocionalidad con que el ser humano da a conocer las noticias difícilmente va a ser sustituido por una máquina que responde a algoritmos complejos. Cierto es que si no nos adaptamos también a las nuevas tecnologías, muchos de los profesionales de la comunicación se van a ver rebasados. Es como cuando entra la era de la computación, muchos se veían reacios a dejar las tradicionales máquinas de escribir, y aún en redacciones continuamos viendo máquinas de escribir, pero la era de la computación llegó para quedarse y la era de la inteligencia artificial está en sus primeros pasos. No sabemos hasta dónde puede llegar. Yo espero que el maestro Alejandro Moguel tenga razón, no sustituya a los seres humanos y a final de cuentas, pues el tiempo tendrá la razón. Muchísimas gracias a ambos, yo les agradezco su esfuerzo y el día de mañana vamos a estar presentes en el canal de Biosfera 10 de YouTube con este programa. Muchísimas gracias a ambos, Ángel Silva Lara, Alejandro Moguel Serrano, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Un saludo a todo tu auditorio. Gracias, Carlitos. Gracias a la audiencia, gracias, Ángel. Un placer estar con ustedes. Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Esto ha sido Biosfera Podcast en su emisión número 87. Ya vamos a cumplir 2 años, ¿sí? Más o menos. Bueno, y antes de que caiga el meteorito o antes de que a alguien se le ocurra apretar el botón rojo, yo quiero despedirme con, como ya es habitual desde hace 87 emisiones, con una reflexión en esta emisión del maestro Martin Luther King, donde yo se las quiero dejar a ustedes y puede ser hasta un sarcástico epitafio de lo que ha sido esta civilización marcada por el materialismo, por el egoísmo y que está la ruleta rusa sin duda. Espero que no nos llegue el día en que esa bala nos toque y nos dé una sopa de nuestro propio chocolate. La frase dice así: hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Martin Luther King.
Yo los espero el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde en este espacio dedicado al periodismo ambiental y a la divulgación de la ciencia. Mi nombre es Carlos Jiménez. Pásela bien. ASIGER, Asesoría Integral para la Gestión de Riesgos, porque nuestra experiencia es su ventaja. Gorditas Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Presentaron.